Luego de una movilización muy intensa por parte de los familiares de las víctimas y de un exhorto de la Organización de las Naciones Unidas, finalmente, el 16 de noviembre de 2017, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, promulgó una ley en materia de desaparición forzada. La ley no concretaba aún en una comisión, pero ya ha provocado algunos problemas e inconvenientes en muchos ámbitos. Para hablar de ello, hoy nos acompañan la maestra Ajirán Barbosa. Ella tiene un diplomado en Derecho Corporativo. También recibió la mención al Legal 500 de Mejores Abogados en México. Es consultora y editora jurídica de la revista IDC. Hoy nos acompaña el maestro José Juan Ríos. Él es coordinador editorial del tema Laboral y Seguridad Social en la revista IDC. Es maestro en Derecho por la Universidad de Compostela, profesor de Derecho en la Universidad Latinoamericana. Hoy aquí, en Juzgue Usted. Prácticamente todos sabemos que nuestro marco jurídico está constituido por una Constitución General de la República, leyes generales, leyes federales, leyes locales, pero ¿dónde se inscriben, doctora? ¿Dónde se inscriben los tratados internacionales que México ha firmado? Los tratados internacionales como tal no se inscriben. En realidad, México nada más tiene que firmarlos y ratificarlos y con eso es más que suficiente para que México sea parte de él y él se haga parte, además de que tiene que cumplir con las obligaciones y con todo lo que venga en ese tratado. Pero jerárquicamente, ¿qué lugar ocuparían? Porque durante un tiempo se consideró que los tratados internacionales tenían nivel de ley general o de ley federal, pero si no mal recuerdo, en el 2002 un fallo de la Suprema Corte de Justicia les da el rango constitucional por sobre leyes generales, leyes federales y leyes locales. ¿Es así, maestro? Así es. Hubo una interpretación del artículo 133 constitucional en el que señala que la Constitución está hasta arriba como de nuestro orden jerárquico y va a estar la Constitución a su par. Posteriormente van a estar las leyes federales y leyes locales. En 2011, con la reforma al artículo primero constitucional, se da una interpretación en el que dice que la Constitución y los tratados internacionales en derechos humanos van a estar a la par siempre y cuando estos tratados internacionales no contradigan a nuestra Constitución. Al final, esa interpretación deja por arriba a nuestra Constitución. ¿Por qué? Porque el presidente y los senadores, que son los que ratifican los tratados internacionales, claro, tienen la obligación de hacer, guardar y cumplir nuestra Constitución. Por lo tanto, firmar un tratado internacional que contradiga nuestra Constitución sería ilegal. Claro. Y en materia de derechos humanos exclusivamente es que se da esta situación. Los otros tratados internacionales, por ejemplo, en materia de límites, no sé, hay muchísimos más. México solamente en materia de derechos humanos tiene firmados, hasta donde yo conté hoy, 79 tratados. Es correcto. Solo tenemos 79 tratados y, como bien dice el maestro José Juan, en materia de derechos humanos, el artículo primero nos señala que, digamos que están a la par la Constitución y los tratados internacionales. Estos tratados tienen, por ejemplo, origen en organismos multilaterales, como Naciones Unidas, como la Organización de Estados Americanos, pero también habría otros que se firman en materia de derechos humanos con naciones concretamente. No propiamente. ¿No? Normalmente los tratados que son en materia de derechos humanos son multilaterales. Tenemos, por ejemplo, la Convención Internacional para la Protección de las Personas Desaparecidas, por desaparición forzada, y en esta situación, digamos que se reúnen varios países o estados, como se les llama propiamente en derecho, para firmar y ratificar este tratado, pero se hace de manera multilateral. Como tal, tratados bilaterales, México tiene muy poquitos firmados, sin embargo, son nada más con Estados Unidos y con algunos países de Latinoamérica, pero tienen que ver más con otro tipo de situaciones, no como tal de derechos humanos. Este tema de los derechos humanos, por ejemplo, ha sido muy señalado por parte del Parlamento Europeo. La Unión Europea, a través de su órgano legislativo,
siempre hace algunas recomendaciones. ¿Ahí se amparan bajo algún tratado o es una acción fuera de marco jurídico? Sí, la Unión Europea tiene tratados internacionales en los que los países miembros de esta comunidad y algunos otros países también de Europa se ciñen a seguir ciertas reglas. En el ámbito de desaparición forzada, pues han acordado distintas cuestiones. En México apenas se acaba de implementar esta situación, se acaba de legalizar, el cual ha tenido repercusiones en materia laboral, seguridad social, corporativo. Y cuestiones que se han tutelado derechos humanos y que al día de hoy van a tener impacto en nuestra legislación y al día de hoy de cómo, por ejemplo, cómo conocemos un riesgo de trabajo, qué es un riesgo de trabajo, una suspensión de la relación laboral cuando una persona es víctima de este delito. Y también tengo entendido hay consecuencias en materia mercantil. Es correcto. Sí. Sí, al menos esta legislación nos va a provocar unos cambios en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, porque ahora vamos a poder tomar la desaparición forzada como una defensa, como una excepción y defensa en caso de que haya una acción en contra de un título de crédito. Es decir, por ejemplo, si la persona desaparecida, que es la víctima, en este caso, firmó un pagaré, al momento de su desaparición, los familiares o, en su caso, el representante legal que se nombre de acuerdo al procedimiento que se tiene que llevar a cabo, va a ejercer esa defensa para que la persona, digamos el acreedor, en este caso el deudor sería la víctima, y el acreedor no puede ejercer una acción en contra del deudor, que en este caso sería la persona desaparecida. O de su familia. Exactamente, y entonces en ese caso, al menos en materia corporativa, sí afecta. Bueno, tiene un efecto, más bien, no afecta directamente, sino es un efecto. Las instituciones de seguridad social, por ejemplo, reciben frecuentemente por parte de las procuradurías avisos para ver si hay alguno de los desaparecidos de manera forzada en su lista de pacientes atendidos. Actualmente no hay una implementación en las instituciones de seguridad social. Hay que recordar que esta ley es relativamente nueva, estuvo en vigor desde El 15 enero, de enero. y la Ley Federal de Declaración de Personas Desaparecidas tuvo vigencia a partir del 23 de junio. Entonces, estas organizaciones, estos institutos de seguridad social tienen un periodo para adecuar sus reglamentos y su estructura para dar cumplimiento a esta ley. Lo que sí te puedo adelantar es que a partir de ya, si una persona es víctima de este delito, puede iniciar una búsqueda. El procedimiento sería una denuncia ante el Ministerio Público o bien una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, según la ley que te estoy comentando. Posteriormente, una vez pasados 3 meses, se va a acudir ante un juez de lo civil para que emita esta declaratoria especial de ausencia, que va a tener efectos al momento en que se hizo la denuncia ante el Ministerio Público. Esto que nos va a permitir que se le proteja la personalidad jurídica del desaparecido y, en consecuencia, también en seguridad social va a hacer que sus familiares gocen de los derechos que brinda el Seguro Social: atención médica, quirúrgica, farmacéutica, e inclusive la ley es tan amplia que servicios de guardería, por ejemplo, del menor del desaparecido, tendrían derecho a ese servicio de guardería. Entonces, habrá que esperar cómo ajusta el IMSS este mecanismo. También otra institución de seguridad social, que es el Infonavit, ellos tienen que respetar la cuestión de si existe un crédito de vivienda otorgado por el Infonavit, los pagos se van a suspender hasta que se encuentre con vida o muerto a la víctima del delito. En caso de que se encuentre fallecido, ya ahí prescribe. No prescribe. Ahí lo que habría que hacer valer es el seguro que se tiene contratado por la muerte del acreditado. Entonces, prácticamente no estarían pagando los familiares el crédito de vivienda.
Otra cuestión, hay que tener en cuenta que durante el tiempo que esté desaparecido, la relación de trabajo va a estar suspendida. Va a estar suspendida durante 5 años. ¿Esto qué quiere decir? Que el patrón le debe de guardar su lugar de trabajo durante 5 años. Si no regresa en ese lapso, la relación de trabajo se da por terminada. Por aquí hay otra cuestión también muy importante, que están contemplando el delito de desaparición forzosa o por particulares como un accidente de trabajo. Entonces, modificaron el artículo de la Ley Federal del Trabajo que nos da la definición de accidente de trabajo. Por lo tanto, si este delito es a causa de la prestación del servicio, es un riesgo de trabajo y por ende ahí le correspondería una indemnización que estamos hablando de 5,000 veces el salario a los familiares del trabajador. Hemos conocido casos, por ejemplo, de repartidores de mercancía que precisamente desaparecen en tanto están cumpliendo con su horario de trabajo. ¿Ahí es donde aplica? Sí, y propiamente que me permito hacer una crítica a esta legislación, porque deja muy abierto el parámetro en el cual una persona va a estar desaparecida forzadamente. Depende mucho de lo que la autoridad determine y de la investigación que ella haga. Sin embargo, los efectos que van a tener si esa persona lo hizo de manera de mala fe, en el caso de que desaparezca de mala fe, y la investigación se inicie y la autoridad determine que se hizo una desaparición forzada, la verdad es que la ley no maneja los efectos que va a tener cuando una persona aparece. Una vez que ya apareció, no nos dice cuáles van a ser esos efectos. Esta legislación nació por una presión social por parte de los familiares de las víctimas y de otras organizaciones no gubernamentales. Más que nada fue de una revisión que se hizo del Comité de Desaparición Forzada de la ONU. Se hizo una revisión de 2015 a 2016 en México y fue una solicitud que la hizo México. La verdad es que es un problema que ha estado desde hace mucho tiempo en nuestro país y la revisión le hizo distintas solicitudes para exhortos. Exactamente, exhortos a México para que hiciera una modificación, incluso que saliera el delito de desaparición forzada del Código Penal y se generara esta ley especial. Pues el tema es muy, muy vasto y poco el tiempo que tenemos para platicar de esto. Doctora Barbosa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Maestro Ríos, gracias, buenas noches. Gracias. Gracias. Uno de los crímenes de lesa humanidad es el de desaparición forzada de personas. Las familias no saben qué hacer, no saben si sus familiares efectivamente están muertos, heridos, trabajando en algún campo. Es verdaderamente un problema muy serio que afecta a millares de familias. De eso platicamos esta noche con los expertos. Pero lo que nos interesa es que juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo como siempre buenas gracias y muchas, muchas noches.